Bueno, vamos a hablar hoy de la economía de la fotografía, ¿no? De cuáles son las bases económicas posibles de esta actividad y vamos a hacerlo planteando dos dimensiones en principio. Una es cómo se sostiene económicamente una fotografía más independiente, más de autor, ¿no? Por eso la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer esas fotos por las que nadie va a pagar? Porque nadie nos las pidió, en principio. No son encargos, son cosas que tienen una iniciativa más en nosotros. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es posible hacer eso? ¿Cómo sería posible hacer eso? Pero está también el campo de lo que podríamos llamar la fotografía profesional, es decir, aquellas personas que han hecho de la fotografía verdaderamente su modo de vida, ¿no? Obtienen sus ingresos de ese trabajo. ¿Y cuál es hoy el panorama posible para esos proyectos, ¿no? Para las personas que no se están visualizando o no tienen interés en ser, digamos, fotógrafos independientes en el sentido de artistas, pero sí quieren trabajar como fotógrafos? Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Y hay un tercer aspecto que podría ser interesante, que es cómo se relacionan esos dos mundos, cómo se desdoblan los fotógrafos profesionales para en algún momento ser fotógrafos que hacen cosas que nadie les pidió y que tienen que sostenerlas de alguna manera. Bueno, más o menos así. A la izquierda está Lorena Larriestra, Federico Rubio, Diego Velázquez y Suzette Koch. Fueron convocados porque en principio cada uno de ellos representa modos distintos de resolver este asunto. Lorena tiene un proyecto de un taller de formación, ese es un poco su camino. Federico tiene una trayectoria más como de autor independiente, más vinculado al mundo del arte. La experiencia de Diego es más de la actividad empresarial. Y Suzette tiene experiencia en trabajos con fundación y en búsqueda de recursos y fondos por ese lado. Así que con esta presentación, el primero que quiera, 5 minutos. Chan. Las damas primero. Yo sabía que iba a ser así. Bueno, mi nombre es Lorena Larriestra. Yo soy parte de Sur Estudio Fotográfico. En el estudio tenemos como dos grandes ramas. Por una es el lado de la fotografía comercial, o sea, hacemos productos, eventos, todas esas cuestiones que ya todos sabemos. Y por el otro lado está la parte de lo que nosotros llamamos experiencias fotográficas. Las experiencias fotográficas son encuentros, son talleres, ¿no?, que hacemos más que nada porque nos gusta la idea de compartir y porque nosotros siempre nos empezamos a plantear el tema a partir de que nos gustaría hacer o sea, compartir lo que nosotros tenemos y que también otro nos dé algo a cambio. Entonces, en esta instancia de experiencias hay dos maneras. Una son cuando las personas que asisten pagan, y después tenemos otro lado que es cuando las queremos hacer gratuitas. O sea, si fuera por nosotros estaría buenísimo y siempre haríamos cosas gratuitas porque son las que más nos interesan, las que más llegada tienen, las que tienen, o sea, nos permiten ir a otros lugares, no solamente en Montevideo, nos ha permitido de hecho ir a otros lugares de Uruguay. Ahí con el tema de las experiencias gratuitas surge el tema de la financiación. Entonces, porque claro, no se puede vivir del amor, así que no tenemos otra más que partir de ahí. ¿Qué pasa? Lo primero que nos ha pasado a nosotros, y van a ver todo el tiempo que yo hablo de nosotros. Nosotros en el estudio somos 3 y siempre colaboramos y trabajamos con otra gente también. La primera cosa que nos ha surgido siempre para conseguir financiación y para llevar cualquier proyecto a cabo es que nosotros somos base de trabajo grupal. O sea, nosotros creemos en el trabajo colectivo. Entonces, es como que son dos cosas que van de la mano. Por un lado, una idea, ¿no? Querer ir a llevar la fotografía a tal lugar en particular o de tal manera en particular, o cómo queremos relacionarnos con eso, qué queremos que le pase a la gente con eso. Y después, a partir de eso, decir, bueno, somos tantas personas, división del trabajo, cada uno tiene un rol. Y ahí un poco que abandonamos esa cosa del trabajo del fotógrafo solitario, ¿no? O sea, que yo hago todo, ¿no? Ahí nosotros lo tenemos clarísimo que porque nos funciona así y porque nos hemos dado cuenta que nos encanta también que sea así,
es laburar colectivamente. Siempre hay alguien que para armar un proyecto trae ideas refrescas, siempre hay otro que las sabe redactar, siempre hay otro que tiene la reidea para el presupuesto y que va, viene y que, no sé, te averigua, bueno, para ir a tal lugar, tantos kilómetros, tanta nafta. Entonces, todas esas cuestiones son fundamentales para poder desarrollar proyectos. Obviamente el tema de la insistencia y la garra con todo esto, ¿no? O sea, en ningún lado es fácil, ya sea buscar financiación por el lado privado o por el lado público. A nosotros nos pasa mucho, o sea, con esto de los talleres, no, o sea, no es simple, no es que en el primer lugar que vas a ir tirás una carpeta así nomás, no, o sea, hay que meterle, gracias. Y bueno, nosotros, por ejemplo, la otra cosa que encontramos es que la financiación, el pedido de financiación tiene que ser dirigido. No es lo mismo ofrecerle un proyecto para hacer esa al CDF o para hacerlo en CAP, ¿no? Obviamente ellos tienen ambos necesidades e intereses diferentes. A nosotros nos ha pasado que hemos utilizado fondos concursables para la cultura que parecen un cuco, pero realmente no lo son. El momento más fácil para los fondos concursables es la presentación, porque después se pone peor en la parte de contabilidad y demás, y de cierre de proyecto. Pero realmente yo vengo de Argentina y me he presentado otras cosas allá, y la actualidad que se vive en Uruguay en cuanto a, por ejemplo, la facilidad que son los fondos concursables, que no son, está bien, es realidad, no hay miles y miles de pesos, pero sirven, a nosotros los talleres nos ha servido muchísimo. Después hemos presentado a fundaciones también y al CDF, y la otra cosa que nunca falla es el puerta a puerta. Nos hemos encontrado golpeándole la puerta a un señor diciendo: vos tenés una casa de fotografía, yo tengo esto, ¿a vos te sirve? O sea, eso no falla, nos ha funcionado bien, y sobre todo es el tema de la tenacidad, ¿no? Y de tener una idea en la que estamos convencidos y que en las individualidades las individualidades ya no importan, importa la realización de la idea. Entonces, en esa realización es donde nosotros encontramos la forma y la fuerza para terminar armando los proyectos. Me salió redondo, chicos. Bueno, ya está, ya rompí. Dale, yo arranco. Bueno, mi nombre es Diego Velasco. Soy fotógrafo hace ya más de 20 y pico de años. Dominó, se llama el estudio que formamos con mi socio, que es Santiago Epstein. En el 2000, ¿cuándo fue? En 1992 creo que fue el primer trabajo que hicimos para la exposición mundial de Sevilla, cuando cumplió 500 años. La verdad que me es complejo definir qué es mi trabajo, porque he cambiado mucho. Hago muchas cosas, todo con la fotografía, y la verdad que en los últimos años también ha variado mucho mi trabajo. Cuento un poco la historia de mi estudio, pero empezamos con ese primer trabajo para Conaprole de una forma bastante casual. Yo trabajaba en una compañía aérea y tenía pasajes gratis. En determinado momento decidí dejar esa compañía, que era una gran tentación porque viajaba gratis, realmente, como los que viajaban, te dan pasajes por año, y fue una gran oportunidad de conocer algunas partes del mundo. Pero la prioridad fue la fotografía y dejé esa compañía aérea. Tenía una moto, la vendí, y con esa plata me fui a comprar equipo fotográfico. Mi socio consiguió una plata y me fui a Estados Unidos. La familia Musitelli nos dirigió en qué comprar, dónde comprar, con quién comprar. Nos dio el nombre, inclusive, de ir a Dorama, a hablar con Gary, nunca más me olvido. Compramos ese equipo y estoy en la parada del ómnibus y pasa un amigo de mi viejo. Me dice: Diego, ¿vas para el centro? Sí, voy para el centro. Dale, subite, te llevo. Le digo: pim, pum, ¿en qué andás, Kike? No sé qué. Estoy complicadísimo, estoy buscando un fotógrafo para hacer el stand de Sevilla de la exposición mundial. Le digo: bueno, acabo de venir de Estados Unidos con una cámara para dedicarme a la fotografía. ¿Y te animás? Y bueno, ahí me largué con el pollo. Y nos largamos al agua mal. O sea, creo que eso es algo importante. Hay que ser audaz, ¿no? Con conciencia, pero audaz. Me acuerdo de una situación de era una cámara 6x6, no la habíamos cargado nunca, ¿no? Estábamos atrás del auto mirando el manual, cómo se cargaba el rollo. Una locura, ¿no? Y de ahí enfrentarnos a un tambo, y bueno. Lo bueno que salieron muy bien las fotos. El stand ese ganó un primer premio como mejor stand de Uruguay.
Y eso fue la carta abierta para comenzar a trabajar. Ir a otra empresa y decir, ¿y qué fue lo último que hicimos? Hicimos el stand de Sevilla. Y eso, bueno, si hicieron el stand en Sevilla, eso nos habilitó un nuevo laburo y así sucesivamente, ¿no? Durante años trabajamos para Uruguay. Nos fue bien, fuimos adquiriendo experiencia, viajamos. Una de las cosas que hicimos viajamos a Estados Unidos en 2 o 3 ocasiones a hacer unos cursos en Fotoplus, que se llamaba, o la Viscom en Nueva York, que todos los octubre hace una feria muy grande mundial de fotografía donde dan cursos de una tarde o de un día. Eso nos ayudaba mucho también. Y bueno, y después compramos una casa vieja hecha a pedazos, la reciclamos y hicimos un estudio muy bueno, y en ese momento viene la crisis del 2001 y el teléfono no sonaba y nosotros teníamos un montón de plata en contra porque habíamos pedido, y decidimos con lo que teníamos irnos a visitar otros países para mostrar nuestro trabajo y tratar de trabajar para otras partes, porque acá en Uruguay no había nada. Y nos fuimos a México, nos fuimos a Puerto Rico y nos fuimos a Nueva York de gira a presentar lo que teníamos, que hoy lo miramos y no sé cómo fuimos con eso, ¿no? Pero nos presentamos de caretas y ahí empezó a surgir un primer trabajo y un segundo trabajo. Y bueno, y ahí tuvimos como unos cuantos años trabajando para el exterior, que hasta hoy se continúa, pero hay un antes y un después en la fotografía en el planeta, que es el digital, ¿no? Estamos, ¿qué dice ahí? Un minuto. El digital cambió todo nuestro esquema porque hasta ese momento la fotografía era algo técnico, sobre todo la fotografía profesional, publicitaria, empresarial o de producto. Era algo muy técnico, cada foto se tenía que... Había hasta fórmulas matemáticas antes de una foto, cálculos de pérdida de luz, había un montón, había que tener cámaras grandes, formatos de placa, trabajar mucho con la diapositiva, conocer su latitud exacta. Y lo que pasó con la fotografía digital es que democratizó todo eso, bienvenido, pero la fotografía publicitaria cambió radicalmente. A partir de ese momento empezamos a tomar nuevos caminos, actualmente hago mucho menos fotografía publicitaria, pero hago libros, tengo una galería en el propio estudio y tengo mi parte autoral que nunca dejé trabajar, que es el motor de todo esto en realidad. Y trabajo para un banco de imágenes, Getty Images, en Estados Unidos, que pude, después de mucho tiempo, ser proveedor de ese banco de imágenes y realizo fotos para ese banco de imágenes. Pero hay un punto que es la fotografía digital y la analógica. Ese quiebre cambió mi vida. Bueno, tengo una minuto más, ¿no? Por ser extranjero. Mi nombre es Suzette Kok, soy holandesa. Cuando llegamos a Uruguay en 2002, formamos una fundación que al principio estaba enfocada en el medio ambiente, y yo me estaba enfocando más en la fotografía, y cuando entré en el Pere Rosell para fotografiar la prematurez, el seguimiento de una niña que nació con 500 gramos cambió todo el rumbo, no solamente de mi trabajo, pero también de la fundación. Fue un seguimiento de 5 meses en que día a día la fui fotografiando hasta que ella se fue a su casa. Los médicos me habían dicho que esta niña se muere cuando llegan a sus casas y la realidad fue así. La visité, estuve una tarde con ella y su mamá, y el lunes recibí una llamada que este bebé falleció. En este momento armé una serie de fotografías, me fui con mi laptop al Ministerio de Salud Pública y presenté la historia de Patricia a la ministra, y ahí nació el Fondo Rosado. Esto fue todo sin fondos en este momento, siempre con la idea, ¿cómo voy a sacar esas fotografías sin mover algo a las personas que estoy fotografiando? Entonces ahí con la fundación decidimos dejar el medio ambiente por el momento y enfocarnos 100% a los trabajos que nosotros en realidad, a los proyectos que fueron formados por mis proyectos personales de fotografía. El primero fue la prematurez, después me invitaron a la colonia Chepari Santin Carlos Rossi. Ahí nos formamos
todo un movimiento sacando el arte de las personas, mostrando a ellos personas que reciben 1% reciben visitas. Y la fotografía ahí, el objetivo cambió de la fundación, era una herramienta para concientizar sobre temas o no conocidas o ignoradas. ¿Y quién apoyó esto? Bueno, este segundo proyecto fue apoyado con una empresa holandesa. Yo mostré el trabajo en una galería en Ámsterdam y un hombre que tenía un hermano psiquiátrico dijo, yo quiero que tú lo mostras en Uruguay y tenés la posibilidad de hacerlo como quieras. Y él nos apoyó formando una exhibición grande en el Cabildo. Y después de ahí, bueno, ya, porque el Fondo Rosado fue muy enfocado en dinero, recaudar fondos a través de las empresas. Y eso es un tremendo trabajo. Era al final más trabajo buscando fondos para poder sostener todo que estar fotografiando. Entonces ahí fue buscando otras maneras de poder hacerlo. Y la próxima fue un proyecto que fue apoyado por la Embajada de Holanda y las Naciones Unidas, que fue activado para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, en que fuimos moviendo toda la sociedad para decir no a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y en base de esto nació la idea de hacer un homenaje a la mujer, que fue el libro Soy, que pudimos hacer con el apoyo de ONU Mujeres. Y el último proyecto fue un proyecto sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que fue completamente diferente. Sabíamos que la Unión Europea cada año estaba haciendo una llamada porque tenía fondos para proyectos de derechos humanos, y ahí presentamos un proyecto muy grande con 3 diferentes socios, nuestra fundación, que hizo todo el parte de la concientización a través de una campaña y el trabajo fotográfico documental, que al final terminó en un libro y una exhibición, y 2 socios, el gobierno, porque al final el cambio tiene que venir de este lado. Y quiero terminar con estas palabras, que el trabajo fotográfico es el trabajo así, porque el resto de poder recaudar fondos, de poder escribir el proyecto y realmente en que estoy ahora es rendir cuentas, es tremendo. Pero realmente vale la pena, porque la oportunidad que tenés para realmente crear algo, y especialmente a través de instituciones grandes, internacionales, porque los intereses muchas veces no están acá, porque quizás el interés del gobierno, el interés de la sociedad civil todavía no está en la problemática que tú querés sacar a la luz. Y ahí hay instituciones que pueden ayudar a fumar eso. El rendir cuentas es una cosa muy complicada. Bueno, mi nombre es Federico Rubio, soy fotógrafo desde el 1991, año en el que coincidí con, capaz que Diego no sabe, pero coincidimos en una clase en el Fotoclub de Pasariza y Pampín, que fue cuando arrancaban ustedes, me imagino. Una clase de fotografía publicitaria que yo enseguida dejé de lado y arranqué para otro lado. Y bueno, mi encare siempre fue como para la parte artística, que mezclé un poco también con la fotografía documental, y pasé por algunos diarios y revistas, brevísimamente, por 3, no sé si Jorge estaba ahí en ese momento, por un mes de haber sido en El Observador, y finalmente en Postdata, donde estuve 2 años, y ahí fui jefe de fotografía, y que me dieron bastante libertad para realizar, tenían una separata cultural, y yo podía proponer realizar proyectos y llenar las 16 páginas con mi fotografía. Postdata. Después de eso, yo estudié Ciencias Económicas,
y me recibí en la Universidad de la República. En el 95 me fui a Londres, donde hice un posgrado en fotoperiodismo nuevamente, y después volví y me dediqué de vuelta, reencaucé para la parte más artística. Estamos hablando un poco de financiamiento y básicamente he vendido muchísima fotografía desde prácticamente desde mediados de los 90 hasta hoy. Y hay una muestra que dentro de mi obra es bastante importante, que se llama Botánica, que hice en el subte municipal, donde cubrí todo el perímetro del subte con 86 fotografías de 50 por 60, impresas en gelatina de plata. Hay un antes y un después, como dice Diego, de la fotografía, con la fotografía analógica y la fotografía digital, pero yo permanecí a pesar de eso, y es un problema para mí a veces. 2 minutos. Dentro de la fotografía analógica. Mientras tanto, me presenté a una beca internacional, que es la beca Guggenheim, y la gané. Que no tiene nada que ver con el museo Guggenheim, es la misma familia, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y eso, en ese momento me entró como todo junto, un interesante choclo de dinero, que coincidió además, yo lo que presenté fue el trabajo de Botánica. Coincidió que yo estaba vendiendo mucho esa serie, entonces ese colchón como que lo hice durar bastante y me permitió encarar los siguientes trabajos que he venido haciendo. Para Botánica utilicé por primera vez una cámara de formato grande, de placa, pero que en Uruguay siempre se había utilizado, pero más bien, por lo menos en estos últimos tiempos, o cuando yo la empecé a utilizar, más bien en el área publicitaria, y yo la volqué a proyectos personales, artísticos. Pasé de Botánica a una serie más abstracta que hice con retazos de la cantidad enorme de fotografías que había impreso para esa muestra, y de eso pasé a mi proyecto actual, que inicié con los fondos de la Guggenheim, que es un recorrido por todo el Uruguay y una serie de paisajes urbanos en donde me concentro en fachadas de distintos pueblos y ciudades de todo el país, para lo cual vengo recorriendo hace 5 años. ¿5 años? Sí, 5 años. Desde el 2009, casi 6, con algunas interrupciones por algunos accidentes viales que he tenido. Bien. Ok. Sigue la mesa. Si quieren retomar la palabra, vuelven a tener 5 minutos. Cada persona que quiera participar, lo único que tienen que hacer es tocar el hombro de una persona. Si no, pueden ser ustedes. Siempre con el micrófono. Vos querías hacer la vuelta. No, bueno, lo agarro, pero... no, yo digo, creo que hay buenas y malas noticias, ¿no? Al menos para mí. Mi trabajo como fotógrafo de autor, que yo nunca lo dejé, en determinado momento la publicidad, digo, bueno, me fue bien en la publicidad, soy un agradecido, la verdad, pero no es algo que me gustara hacer, realmente. No era lo que me llenaba a mí, eso daba plata y nada más. Habían trabajos interesantes cada tanto, ¿no? Sin duda.
Pero entonces, las cosas de la vida, ¿no? A veces te fuerzan hasta que te tirás al agua de vuelta. Y esto de lo digital, a mí me hizo retomar el camino personal de autor, cosa que agradezco un poco también a lo digital, porque la fotografía comercial se volvió llegó a tantos lados, hay tantos fotógrafos haciendo lo mismo, que bueno, que uno ya no es tan competitivo, uno está cansado de repente de ese mundo. Entonces me llevó a nuevos rumbos que estoy agradecido de haberlos tomado también, ¿no? Como decía, digo, estoy dedicado a hacer libros, los que me interesen, no libros de otros, sino como libros que nosotros creamos. Y nos basamos también en los fondos concursables o en proyectos cosas que tira el Estado y que nosotros tratamos de captarlas para apoyar movidas culturales, el FI, el Fondo de Incentivo Cultural, que la editorial logró ser una de las empresas FI, y tratamos de tomar todo lo que el Estado nos da. Entonces, yo estoy como muy metido en la investigación de en qué me puede apoyar el Estado, porque sabemos que somos un país muy chico, con muy poca cantidad de personas para hacer lo que hagas. Y entonces, bueno, ¿qué apoyos estatales tengo, no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, ahora nos metimos en un asesoramiento, un tipo que nos está asesorando en manejo de la empresa editorial y que lo estamos sacando a través de INEFOP, el pago de ese asesor. También está la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación, el FI, los fondos concursables. Yo creo que hay recursos y que Uruguay apoya movimientos culturales, fundaciones, digo, no grandes cantidades, pero son cifras que muchas veces hacen que el proyecto sea viable o no. Para mí esas herramientas son importantes, que uno se meta en las web, investigue, busque, escarbe, inclusive para traerse equipo fotográfico. Ahí en el estudio hicimos un proyecto de inversión para traer un back digital para la cámara de formato medio, y lo importamos casi sin impuestos, ¿no? Porque era algo nuevo que no existía en Uruguay. Entonces uno tiene como buscar las vueltas para utilizar los recursos que el propio Estado te da, que hay plata. La otra vez se devolvieron no sé cuántos millones porque nadie se había agarrado en IFOP, en la ANI. Entonces ahí me parece que hay una punta que podemos utilizar todos. Obviamente, como dice ella, no hay que trabajar, hay que ser gestor en ese momento, ¿no? Y trabajar en eso, ¿no? Nada, por ahí me parece que hay una punta que se puede explotar como para poder vivir de la fotografía en Uruguay, que es difícil. Yo he trabajado como un chino, ¿no? Para poder sobrevivir muchas veces. He pasado crisis. A mí las crisis me hacen bien, particularmente, me dan más fuerza, no me hunden, sino todo lo contrario, me revitalizan. Y me he adaptado a todos los cambios, como de la nueva pluralidad de fotógrafos que hay, ¿no? Nada, eso, quería hablar sobre todo de eso, de los estímulos que puede haber a nivel de gobierno. Que vos también los utilizaste también, ¿no? O vos utilizaste internacionales. No, algunos fueron del Estado, pero muy poco. UNICEF, en este caso, UNICEF tenía más fondos y tenían el apoyo del Ministerio de Salud Pública, entonces ahí, pero fondos propios desde el gobierno no llegó. Sí, para hacer la exhibición, sí, el Centro de Fotografía, por ejemplo, hizo un gran apoyo mostrando "Cuidame que yo te cuidaré" en el medio de Parque Rodó. Esto es un apoyo tremendo, ¿no? Que es interesante, que yo después estaba pensando, ¿cómo vas como combinando la parte comercial con la parte no comercial, ¿no? Yo ahora los últimos 10 años estuve 100% enfocado en la parte no comercial, y justo este año de nuevo una empresa me llamó para hacer una campaña de moda y pensé, ¿qué hago ahora? Porque es tiempo que normalmente dedicas a algo que realmente te llena el corazón y ahora va a algo comercial. Entonces hice como un pequeño cambio y armé una campaña de moda, pero con enfoque documental, que es interesante también, ¿no?
Pero yo creo que los fondos en el gobierno mismo son difíciles de encontrar, ¿no? Pero hay muchas organizaciones internacionales también que apoyan o el arte, bueno, en el caso de Federico está claro, pero en estos trabajos sociales es mucho trabajo la investigación hacia dónde están estos fondos, pero están. Y yo creo que también a mí me ayuda mucho que no solamente mostrás muchas realidades que son dolorosos para las personas que lo viven, pero que hay en una manera u otra una manera también de volver algo, ¿no? No solamente sacar esta fotografía y desaparecer. Entonces, yo creo que, por lo menos para mí, es importante crear esos círculos, ¿no? Es que, claro, justamente a nosotros nos pasa lo que vos decías con el tema de los talleres gratuitos, ¿no? O sea, generar... nosotros hubo un caso que participamos particularmente de los fondos concursables. Yo, bueno, por esas cosas de la vida, en el estudio, por la formación, yo qué sé, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires diseño de imagen y sonido, y hay mucha producción, entonces estaba como que me tocaba, me tocaba sentarme con los formularios ¿no? Claro, a bajar, viste, presupuestos, insistir. Y bueno, nos pasó que la primera vez que me senté frente a un formulario de fondo concursable dije, pucha, qué ameno. O sea, lo primero que pensé fue eso, qué ameno que es, ¿no? Y realmente, claro, paradójicamente, la visión pero me pasó y nos pasaba a los tres que lo que nos movía era eso, decir, bueno, está buenísimo poder, que en este caso habíamos elegido porque nos daba por lo que nos daba el presupuesto y demás, elegimos 2 ciudades, San José y Trinidad, a las cuales íbamos a hacer un taller de fotografía gratuito, era para más o menos un cupo de 20, 25 personas, íbamos 2 profesores una vez por semana, ¿no? Y la verdad que era genial, o sea, la gente, a ver, no era solamente un taller de fotografía, era una cuestión social, o sea, ellos se juntaban y iban chochos, aparte estaban chochos porque éramos los profesores ahí recopados, ¿no? Pero cumplía una función social muy grande el hecho de estar ahí, de que cualquiera podía venir, que teníamos una alumna de 5 años y una señora de 90, y estaba todo bien, y todos convivían, y todos interactuaban, y compartíamos toda esta cuestión de la fotografía que estaba buenísimo, y hacerlo de manera gratuita era fundamental. También nos pasó acá con el apoyo del CDF, por ejemplo, nosotros también hicimos en Fotograma 13 unas caminatas fotográficas que hicimos 4 en 4 barrios diferentes de Montevideo, obviamente también gratuitas, se tenían que anotar para saber más o menos cuánta gente iba a ir, pero... y la verdad que también, o sea, fue otra cosa que abrió redes, de hecho, me encuentro gente que hemos conocido ahí, y abrió redes y estuvo buenísimo, y eran 2 horas o 3 horas de compartir con gente ahí cuestiones relativas a la fotografía, o sea, nosotros aprendíamos, ellos aprendíamos, o sea, era un intercambio que se generaba que estaba buenísimo. Y insisto, después, bueno, nos pasó también con Maldonado, con la Fundación Achugarri, que hicimos había una cosa que se llamaba Escuelas al Parque, iban a la fundación con las esculturas y todo eso, y invitaban a artistas. Y presentamos un proyecto, y hicimos una jornada de un día con niños de escuelas de Maldonado, de escuelas públicas que iban, y estuvo buenísimo también, los nenes corriendo por todos lados, nosotros les empezamos a hacer juegos, todo muy lúdico, ¿no? Con los niños, obviamente, porque si no... Pero hicimos un montón de actividades que estuvieron buenísimas, y todas esas cosas gratuitas que te permite hacer el Estado o entes privados también, o fundaciones o lo que sea, está buenísimo buscarlas, ¿no? Hay que tomarse el trabajo y es un laburo, como ya dijimos todos y nos hemos reído del tema de la parte contable, que es un bajón, pero bueno, digamos, yo creo que realmente existen esos espacios. En ese caso, el de la Fundación Achugarri, ¿qué te bancaban? Ellos nos pagaron a nosotros, una cosa, un viático, ¿no? Así generoso y todo bien, pero estaba un viático. Y todos los alimentos y todo lo que usamos, y obviamente los chicos los llevaban ellos, les daban de comer, todo, o sea, los pibes pasaban todo el día ahí y estábamos todo el día.
Pero eso ya tenía que ver, o sea, íbamos nosotros o iba cualquier otro artista y era lo mismo. O sea, vos ibas y lo único que hacías era decir lo que necesitabas y te lo traían. Pero, ¿para qué me perdí? No me acuerdo bien por dónde iba. Y se me acabó el tiempo, che. Me echaron. No lo tomes así, alguien había que hacerlo. Eran el que estaban más cerca, tú o él. Presentación y 5 minutos. Controla y pon la chicharra. ¿Viste? Bueno, buenas noches, mi nombre es Anabela. Soy fotógrafa, docente del taller Aquelarre. Buenas noches. Nosotros, en realidad, hemos tenido una política con respecto a los financiamientos y a las cosas que de alguna manera es un poco distinta a la que se ha planteado. O sea, por primera vez este año, y porque el proyecto era imposible, si no, se presentó con un colectivo un proyecto a los fondos concursables, que ahora van a empezar a ver los resultados, que tiene que ver con que había 56 fotógrafos en distintas localidades del Uruguay el mismo día haciendo fotos. Y en la cual además, o sea, se presentó a los fondos, se ganó y era tan justo que ninguno de los fotógrafos tuvo nada más que un viático que creo que les dio para un refuerzo y algo así, sí, no más de un aguasal. El resto de todos los proyectos que nosotros dentro del taller Aquelarre y en lo personal hemos hecho, en realidad han sido proyectos financiados por nosotros mismos. Y para eso hemos tenido como el planteo de que, o sea, no hay fotografía mala. No hay una fotografía que nos gusta más que la otra, que lo que nos gusta es trabajar de la fotografía y poder vivir de ella, y de ahí poder sacar, como hacemos en la escuela, con la docencia, para invitar a escuelas, para ir a escuelas, a dar cursos, para llevarlos, para ir a liceos. Normalmente todo tiene que ver con liceos y escuelas públicas. Para ir al interior también en esas cosas cuando nos piden. Y siempre lo que hemos tratado es de sacarlos de los fondos nuestros. Sin hacer demasiado, lo cuento ahora porque, o sea, nosotros ahora estamos fundamentalmente con la escuela, pero en realidad todo esto lo hicimos haciendo todos los que estábamos allí, Carlos, Rafael, todos los que trabajamos en la escuela, haciendo cumpleaños, casamientos, y acá todo el mundo sabe, porque los que nos conocen, que lo cuento, para poder hacer una determinada exposición que hicimos, no teníamos ningún problema, si era necesario, en hacer puerta a puerta. Bien, me parece estas cosas importantes, porque si no, es como que perdemos la dimensión de a dónde podemos llegar también. O sea, en última instancia, tener un proyecto, llevarlo adelante, es una cuestión de planteármelo como que realmente lo quiero, ¿no? Y me parece que está bueno tener en cuenta todo lo que los colegas han dicho acá, de conseguir los fondos, si los fondos no están, todo eso. Pero que en realidad, o sea, además de conseguir eso, si por alguna razón el proyecto que quiero hacer no me sale por esas cosas, o sea, y realmente lo quiero hacer, puedo hacerlo. Y yo creo que acá hay varios de nosotros, estoy mirando a más de uno, que sabemos que eso es así. Está bueno, tomen nota, vean los fondos concursables, todas las cosas internacionales, tomen nota de todo. Y si les dicen que no, háganlo, porque se puede. O sea, a mí nunca jamás, en lo personal, nadie me financió un proyecto. Y tengo proyectos largos y que me cuestan dinero. Y después nosotros tenemos acá algo muy importante, ¿no? Que es el apoyo que desde que nació el centro, esto
todos saben que si me tengo que enojar con el centro me enojo, pero cuando creo que es algo importante también lo digo. Creo que tenemos un gran apoyo para lo que es la fotografía. O sea, hay llamados, o sea, todos los años para libros, para exposiciones, para todos, hay que aprovecharlos. Eso se aprovecha y se logran cuando trabajamos, cuando hay trabajo. Es eso. Bueno, yo soy Pablo La Rosa, trabajo en la Escuela Tri, soy docente de ahí, bueno, y me he dedicado en realidad por el mundo de la prensa. He estado en El Observador muchos años, bueno, provengo de ese lugar. En realidad, yo lo único que quería manejar, porque era una cosa que a mí particularmente me interesa, es que creo que la fotografía en este momento necesita como pedir ayuda. Eso es la palabra exacta, o sea que realmente producir es un oficio, tiene formas, hay gente que ha estudiado para eso. Me ha acercado, y solo acercado al mundo del cine, el mundo del cine funciona así, o sea, a ningún director se le ocurre hacer una película, producirla y demás, ni salir a buscar financiación sobre ella. Creo que la fotografía está muy atrás, creo que no tenemos esa formación, que fuimos formados en otros espacios, que no nos animamos a enfrentarnos a una empresa, porque siempre parece que las empresas son horribles y que nos van a robar nuestro cerebro, cuando en realidad, sería un tema complejo, trabajando en prensa también uno vive haciendo concesiones. Yo he podido trabajar inclusive en una etapa como editor gráfico del Diario El Observador, y la cantidad de concesiones que se hacen, quizás las empresas pidan menos concesiones que hay. Es un tema entreverado ese, pero efectivamente lo que necesita la fotografía quizás sea gente de oficio. O sea, no porque piense que no se puede aprender, o aprendemos o nos asociamos con gente de oficio, o aprendemos a hacer números. No sé, yo acercándome, repito, no porque estoy integrado al mundo del cine, he visto que efectivamente son contadores los que hacen los números, no son los directores. Y todo eso me parece que nos cuesta. Seguimos creyendo que es posible hacerlo solo, que es posible ser unos Quijotes. Claro, pero al no estar acostumbrado, y además a nivel de formación, estamos formados para eso, lo digo porque es uno de los grandes cambios, ¿no?, para mí, que ocurren en este momento. Estamos formados para hacerlo solo, pedir solo, llorar solos, lamentarnos solos, pero en realidad nunca vamos, creo que eso, la fotografía necesita pedir ayuda, y creo que la ayuda necesita ser de lados que desconoce absolutamente. No solo desconoce cosas de la imagen, desconoce también cosas como conseguir eso, y me parece que era un poco, bueno, es un poco el resumen de eso, ¿no? Y asumir además que siempre, las concesiones se hicieron siempre en cada lugar que uno trabajó, en cada empresa donde uno trabajó, en mayor o menor grado, y entonces me parece que hay que tener prejuicios, pero reales, ¿no? No solo los que tenemos en la cabeza, o sea, animarnos a enfrentarnos a una empresa, animarnos a cambiar eso. Las empresas utilizan elementos de responsabilidad social. Sé que toman los eslóganes de responsabilidad cultural también como posibles, por lo menos posible. El problema es que no tienen proyectos de responsabilidad cultural, o por lo menos no habitualmente. Me parece que eso, bueno, pero eso hay que aprenderlo. Yo no digo que yo lo sepa. Por eso digo que el resumen es, la fotografía necesita pedir ayuda, y quizás en forma urgente, ¿no? Por supuesto. No, porque estaba pensando una cosa, ¿no? Yo creo que atrás de todo esto hay algo que no estamos hablando mucho, que es la pasión con que queremos hacer algo, ¿no? Porque ya que somos independientes, creo que es un poder enorme. Entonces, la primera cosa que creo que está ahí es la necesidad de hacer algo que no puedes evitar. Entonces ahí hay una pasión total. Yo ahora recién estoy terminando este proyecto y ya tengo una idea para una próxima, pero ¿qué tenés que hacer? Y yo creo que el último proyecto mostró esto, la importancia de hacer una bruta investigación que toma mucho tiempo, que también la fotografía está ahí, obviamente, pero quizás no tan presente que en la fase después.
Y yo creo que ahí empezar con el trabajo y después buscar los fondos, porque yo creo que cuando presentas algo con tanta pasión y estás tan convencida que tiene que salir, los fondos van a llegar. Y cómo llegan, bueno, todos estuvimos hablando de cómo va a llegar. Yo creo que ahí tenemos que confiar también, ¿no? Y en el medio están los socios. En mi caso, los socios son mayormente instituciones públicas, que también hay una miedo en el medio, si te pueden dejar entrar o no, en el caso de la colonia Etxepare, si puedes realmente decir lo que querés decir, y si puedes decirlo sin censura. Bueno, en todos los trabajos que nosotros hemos hecho con la Fundación nunca tuvimos censura, es que yo creo que también es algo muy importante, pero yo creo que la pasión, ¿no? Porque tenemos una potencia muy grande de ser independientes, de poder crear, y yo creo que ahí, obviamente que hay cada vez más personas que pueden fotografiar, pero yo creo que cuando hay pocos que tienen un objetivo claro, ¿no? Y yo creo que eso hace una diferencia entre si sale un proyecto o no. Tenés bien claro qué es el objetivo y seguirlo desde ahí. Bueno, yo voy a plantear un punto de vista un poquito de provocador y quizás un poquito romántico y retrógrado, pero como estamos para pensar en voz alta, sí, totalmente. Pero está bueno pensar en voz alta, porque para eso estamos corriendo el riesgo de discutir, ¿no? Y lo que quiero decir es que, bueno, yo también gané un fondo concursable, pero con el paso del tiempo estoy empezando a desconfiar de la palabra proyecto. Y me estoy preguntando si cuando decimos proyecto acá todos estamos hablando de lo mismo o hay cosas diferentes ahí solapadas. Cuando uno presenta un proyecto, me gustó mucho lo que dijo Suzette recién, pero cuando uno presenta un proyecto, tiene que presentar una justificación de ese proyecto. Tiene que encajar esa tarea en un cronograma. Tiene que competir con otros que están postulando. Tiene que ver de qué manera convence al comité que va a decidir de que su proyecto es más conveniente por los intereses del comité, ¿no? Porque si nos van a dar plata. Y entonces me empiezo a preguntarme en qué momento lo que era un impulso, y acá viene lo romántico, ¿no? En qué momento lo que era un proyecto artístico, en cierto modo necesario, ¿no? Lo que sea sucede, necesitas hacerlo. ¿En qué momento eso empieza a virar y a modelarse para ser un proyecto competitivo que se presenta porque quiere ganar? Claro que esos son los recursos necesarios, necesitamos recursos, es cierto. Pero creo que esa tensión y esa cosa que te va como empezaste por un lado y luego tenés que armarlo como un proyecto, bueno, ahí existe por lo menos el riesgo de perderte un poco. Y empezar a armar proyectos que de repente no necesitas. Entonces, bueno, sigo trabajando, ¿no? Y hago lo que quiero hacer para mí y lo hago como puedo y bueno, y me gano la vida como me la estaba ganando. Por eso no sé si cuando decimos proyectos son todos los mismos clases de proyectos, ¿no? No, yo estoy también de acuerdo contigo y con lo que decía Suzette, ¿no? Yo creo que en mi caso particular yo trabajo mucho, pienso mucho, evalúo y creo que también lo que decías tú, ¿no? O sea, hoy por hoy en el mundo entero los trabajos son en equipo. Difícilmente uno pueda lograr cambios o proyectos si no trabaja en equipo, porque yo no soy contador, necesito un contador de repente, capaz que es un amigo para, sumándolo al proyecto con vías a que eso salga y bueno, ahí que haya un interés para todos, ¿no?
como decía, yo creo que en todo hay que trabajar mucho, hay que asesorarse. Yo soy fotógrafo, pero también soy empresario. Me tocó esa doble función, porque a mí me pareció muy buena la pregunta, el tipo de vida que uno desea llevar haciendo fotografía, ¿no? Y eso, cuando yo empecé como fotógrafo, me la hice esa pregunta. Me la hice. Me agarró Mario Marotta y me dice, una noche así de copas con Mario Marotta, me dice, no te metas en los casamientos, te vas a vivir con los borrachos encima, y no sé qué, me decía Mario Marotta. Y a mí son pequeñas muestras del camino que me dijeron, no, por ahí no de repente. Yo quería ser independiente, quería estar libre, y eso me llevó a tener que desarrollarme como empresario también, o sea, tener que hacer cursos. Hasta hoy hago cursos, no dejo de hacer cursos. Para mí un curso es un alimento, para mí esto es un alimento. Saco conclusiones, crezco. Voy a mi casa y duermo y me despierto y de repente me viene una idea de acá o una conclusión. Creo que es importante estar proactivo, estar buscando, husmeando, escuchando. Tengo una duda, llamo a un colega. Y también un poco eso, lo que decía Suzette, ¿no? La pulsión. Yo no podría dejar de ser lo que soy, o sea, como dice Ernesto Vila, ¿no? El artista Vila, dice, somos lo que no podemos dejar de ser, ¿no? Y otra cosa que también recién estaban comentando, y es una frase de un japonés, el escritor nunca me acuerdo el nombre, que dice, es más fácil el camino cuando sabes hacia dónde vas. Entonces, yo primero me planteo hacia dónde voy y después le doy duro, o sea, pico leña. Yo digo que mi trabajo es picar leña de alguna manera también, ¿no? Para poder lograr las cosas que hago, sea lo que sea, porque en definitiva, hagas lo que hagas, si te agarra un asesor, te dice, mira, esto es lo mismo, que hagas mates, que hagas micrófonos, que hagas autos, el proceso es el mismo de repente. Quizás es una forma un poco dura de verlo, ¿no? Pero es trabajo, básicamente, ¿no? Eso, ¿no? Eso quería como... Y está bien lo que decís, Ricardo. ¿En qué momento tu pulsión creativa, tus ganas de hacer aquel proyecto, pero lo que pasa es que es la realidad, no podés hacer otra cosa, a no ser que tengas mucha guita en el banco y puedas desarrollar cualquier proyecto, pero parte de desarrollar cualquier proyecto artístico, editorial, por el lado cultural, investigación, lo que sea, vas a tener que transar con cierto modelo que te va a ayudar. No hay que perder el rumbo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Calvelo. El tema del encuentro de hoy está bueno para marcar un poco la diferencia o aquello que hablábamos la clase, ¿cómo es? El encuentro anterior, iba a decir la clase anterior, con respecto a la diferencia que hay entre ser fotógrafos hoy y lo que era ayer, ¿no? Para mí también hay otros caminos, como decía Anabela, que tienen que ver con la semejanza como hacen o como hacen muchos músicos, o como hacen actores, o como hacen escritores. Y es, bueno, tener otro trabajo y hacer la fotografía que me gusta, financiándomelo con otro trabajo, siendo contador, oficinista o panadero. Eso vale la pena destacarlo, porque el asunto de si nos podemos saber de qué viven los fotógrafos o estudiamos un poco la biografía de muchos fotógrafos, hay muy pocos fotógrafos que viven de vender sus fotografías. Muchos viven de cosas anexas, o de dar clases, o de editar fotografía de otros, o algunos viven de cosas muy distintas, como recién decíamos, otros oficios. Entonces, me gusta pensar que hoy estamos mejor, es decir, en Uruguay existen otras formas alternativas a lo que sucedía antes, que era, bueno, yo para vivir, para ser feliz haciendo la fotografía que me gusta hacer,
tenía que buscarme la plata por otro lado y hacer esto en mis tiempos libres. Y hoy tenemos, se mencionaron 2, 3, 4 opciones que algunos hemos accedido, para hacer la fotografía que me gusta hacer. Y a veces tengo incluso suerte de poder venderla o vivir o publicarla, o no sé. Eso, cuando empezamos a delinear que bueno, que esto es una de las cosas que me gustaría seguir haciendo por el resto de mi vida, tengo que tener esa opción siempre. Bueno, tal vez para hacer la fotografía que me hace feliz o que me gustaría hacer, a veces tengo que hacer fotografía que no me gusta hacer, ¿no? Que no me hace feliz. Yo que sé, un casamiento, como decías vos. Pero a veces también tengo que, yo que sé, que dar, que enseñar cómo funciona una cámara, ¿no? Entonces, también pienso, como decía Anabela, que cuando uno quiere hacer algo, lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscárselas. No hay una sola fórmula y me parece que estamos mejor que hace 30 años. Está el micrófono esperando. ¿Quién sigue? No, está muy bien eso. Yo opté por lo que decís de qué manera haces la fotografía que te hace feliz, la que no podés dejar de hacer. Yo opté por ejemplo, dedicarme a la fotografía publicitaria, empresarial, comercial, como se quiera llamar, para poder hacer lo otro, para vivir y poder hacer lo otro. Creo que ahí el Gori es consciente de la cantidad de rollos blanco y negro y los de diapo, ¿no? O sea, siempre pensé en esa forma, ¿no? O sea, utilizo mi fotografía, que es lo que voy a desarrollar, mi oficio al máximo. Además, lo que te da la publicidad es mucha técnica, pero con el fin también de vivir, de pagar mis cuentas, pero también para que me permita desarrollar lo otro. Lo que es de autor, lo que no puedo parar de hacer, que no, por el cual yo me vinculo con la fotografía realmente. A mí me dio resultado. A veces diversificar en otras áreas hace que bueno, no sé, eso depende de cada uno, pero yo quise como utilizar la misma área para, bueno, acá como, saco la plata para vivir, me importa 3 carajos, y esto es lo que a mí me importa. Esto lo hago con profesionalismo, trato de ser el perfecto, porque eso es lo que es la exigencia, me fumo toda esta mierda por momento, pero a mí lo que me interesa es esto. Hago hasta cierto punto, ¿no? La publicidad puede ser hasta a veces un poquito cuestionable, ¿no? Por muchos momentos, ¿no? Entonces yo ahí transo hasta donde a mí me parece. Pero mi interés es ¿no? El otro, de repente. Y lo otro pueden ser muchas cosas. Ahí hay que ser creativo. ¿Dónde quiere uno desarrollarse, no? Creo que hay muchas opciones. Lo editorial, lo personal, la galería, los proyectos. Pero está bien eso, si buscar otro, de repente... Y es difícil a veces que se mezclan. Yo tuve una experiencia que cuando empecé a trabajar, empecé como fotógrafo así porque me gustaba la fotografía. Mi padre hacía fotografía por hobby, y además él era médico y lo desarrollaba como para seguir tratamientos dermatológicos. Mi abuelo tenía el hobby de la fotografía y yo seguí ese camino. Gracias a ellos, de alguna manera, llegué a ser fotógrafo. No sé a dónde iba, me quedé en el recuerdo de mi viejo. Dale, va. Bueno, Jorge Ameal, yo soy fotógrafo y docente, y la verdad que en este momento me estoy haciendo una serie de preguntas que no sé si tengo respuestas, o trataré de hilvanar algo. Primera cosa que me preocupa es la pregunta, el título creo que era de la mesa de hoy,
sobre la base económica de la fotografía, ¿no? Y entonces me parece que en tanto fotógrafo, y esto es naturalmente una opinión totalmente personal, creo que debo estar al corriente de cuál es el medio donde yo me voy a mover, donde voy a trabajar. Y en una humilde opinión me parece que en general se desconoce el medio acá. Tenemos informaciones relativas acerca de los distintos funcionamientos, de las distintas posibilidades que hay. Y para mí, así lo resumo rápidamente, este medio vendría a ser el sector profesional con sus distintos, la fotografía publicitaria, de prensa, sociales, institucionales, la producción comercial, los laboratorios y afines, las instituciones que venden equipamiento, instituciones de formación, apoyos a la creación fotográfica, instituciones privadas, instituciones públicas, asociaciones, colectivos de fotógrafos, publicaciones, mercado de arte fotográfico, los archivos fotográficos. Yo considero eso un todo que tiene que ver con nuestra función y que nosotros tenemos que ver con ello, me parece, ¿no? Y tenemos que formar parte de ello. Me da la impresión que hay en estos momentos una, una cantidad muy grande de proyectos, es decir, que como yo digo, ¿no hay otra fotografía que no sea la de proyectos? Es una pregunta que me hago. Y no estoy juzgando ni calificando a la fotografía. En el momento que explotó la fotografía con la fotografía digital, que se hizo más democrática. Entonces, ¿qué pasa? Creo que hay necesidades, evidentemente, de presentar calidades, características de proyectos, etcétera, que en muchas ocasiones hacen necesario, evidentemente, fondos, todo lo que aquí se conversó y que los compañeros plantearon en sus respectivas experiencias. Pero creo que, un poco como lo decía Javier, también hay otras formas de encarar la fotografía y otras formas de búsqueda que naturalmente quizás lleven más trabajo todavía que la de hacer un proyecto o más dedicación, pero quizás que aportan más libertad al fotógrafo en la parte creativa. Entonces, ¿qué pasa? Creo que en ese plano el fotógrafo se debe vincular con ese medio y debe tratar de cambiarlo, de mejorarlo, de facilitar o de avanzar las posibilidades que hay en la consecución de los distintos trabajos, los distintos proyectos. Yo voy a dar un ejemplo. El Centro de Fotografía hace 12 años no existía. Hoy lo tenemos acá y todos estamos muy contentos y todos hemos visto el recorrido que ha tenido. Pero eso no surgió de la nada. Surgió porque una serie de gente tuvo claro la idea de llevarlo adelante y sobre todo Daniel, que llevó adelante ese proyecto con otros que lo acompañaron, y es producto de ¿qué? De el trabajo de mucha gente. Y entonces cambió la situación de la fotografía de aquí hace una cantidad de años, y creo que eso es una necesidad fundamental, que cada uno que produzca desde su lugar, que cada uno busque sus proyectos o sus formas de expresar, pero que también nosotros tratemos de incidir en el medio fotográfico. Yo quería volver a lo que tú planteaste, porque me pareció muy interesante, como desconfiar de la palabra proyecto, ¿no? Para mí un proyecto es algo que no solamente incluye la fotografía, por eso lo llamo así. Pero lo que tú dijiste, ¿no? Tenés que presentar muchas veces para poder lograr tener fondos, pero yo creo que en un proceso competitivo, pero lo que no se puede perder nunca es el objetivo principal que tuviste cuando tú, ¿no? presentaste el proyecto.
Entonces ahí quizás tenés que ceder algunas cosas, pero nunca te van a cambiar el objetivo principal que tú propusiste, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de presentar el proyecto a la Unión Europea, uno de los requisitos fue, hay que presentarse con una organización del gobierno. Te puede dejar entrar en una parte política que no estás nada interesado como fotógrafa, porque tú quieres mostrar el mundo como tú crees que es importante mostrarlo. Pero yo creo que ahí hay como algo diplomático que tenemos que tener también, ¿no? Que yo creo que también es parte de la fotografía, de tener esta diplomacia y decir, ok, eso es un requisito, no me va a cambiar mi objetivo principal de presentar este proyecto, pero sí me da como quizás también una riqueza a un lado, porque algo que nunca lo pensé que tenía que plantearlo, me están forzando a hacerlo. Pero yo creo que lo más importante es que no se puede nunca cambiar tu objetivo como fotógrafo cuando tú entras en esta competencia, porque vas a querer ganar esto, pero hacerlo en una manera para no sacarte de tu eje, ¿no? Menos cuarto, termina a las 9, está Anabela, es como que la última oportunidad para la gente que está afuera de tocar un hombro y acercarse a la mesa. Los invito entonces. Voy a ser cortita además. Yo creo que hay un problema muchas veces, que es hacer una diferencia entre la fotografía de autor y capaz que otras fotografías, ¿no? O sea, cuando se habla, bueno, yo hago la fotografía publicitaria, pero tengo una fotografía de autor, o yo hago la fotografía de sociales. ¿No hay fotógrafos de sociales que hacen sociales y esa es su fotografía de autor? Pregunto, y la dejo. Yo conozco algunos que creo que esa es su fotografía de autor, por eso es por lo que dan su vida y por cómo lo hacen. Hay famosos también, o sea, de estos que después vemos las fotos en los libros, también hay famosos. En la fotografía publicitaria, ¿no pasa esto? O sea, La Chapelle, eso no es fotografía de autor. Entonces, a mí me parece que esas son cosas que tenemos. A mí me cuesta ese tipo de lenguaje, ¿no? Yo creo, y esto tiene que ver con la charla anterior, ¿no? O sea, tengo que hacer esto porque si no hago esa fotografía de sociales, no puedo hacer lo otro. No, o sea, no solo es tu medio de vida, puede ser que prefieras por arriba de todas las cosas eso, puede ser, además de tener otros proyectos, porque cualquiera cree que es una línea recta. ¿Por qué no? Me puede encantar hacer casamientos, me puede encantar trabajar para un diario y me puede gustar después meterme en un estudio y hacer que las mariposas vuelen alrededor de una flor. O sea, y entonces, ¿cuándo nos ponemos nosotros? O sea, ¿quién pone esos maravillosos límites? ¿No? O sea, está, aquí. Bien, buenas noches, mi nombre es Lilian Castro, soy fotógrafa y docente en fotografía. Y yo quería compartir mi experiencia porque estamos hablando de financiación en fotografía y hemos estado frente a un conjunto de personas que han sido muy exitosas y que han tenido proyectos fantásticos y los han resuelto de la misma forma, que no es mi caso. Yo soy fotógrafa y no sé hacer otra cosa. He vivido toda la vida de la fotografía, de la toma, del laboratorio, ahora de la docencia, y hago sociales, y nunca me banqué a ningún borracho. Y lo hago con mucho amor y con mucho respeto por mí misma y por quien lo hago. Y del mismo modo encaro la docencia. Y solo sé hacer lo que me nace, no sé hacer otra cosa que lo que me salga. Hace aproximadamente 40 años que vengo participando en exposiciones y me han financiado 2 veces en mi vida. Una fue el Centro de Fotografía y la otra fue el Museo de la Memoria.
y me di el lujo de hacer siempre lo que quería. Y siempre me financié trabajando con la fotografía. Y me parece que ojalá se me ocurriera algún proyecto fantástico para plantearlo a alguna empresa que lo pudiera financiar. Pero bueno, me parece que cada quien en su rol. Quería compartir eso. Bueno, buenas noches. Un poco continuando con lo que... bueno, mi nombre es Irina Raffo, soy fotógrafa, me dedico tanto a la línea autoral, digamos, como a la fotografía publicitaria, los casamientos, un poco de todo, tengo un estudio. Y también soy docente en la Escuela Pablo Jiménez de diseño. Me llamó un poco la atención que estaba esperando, ¿no?, que se mencionara la palabra arancel en algún momento en la charla. En un momento cuando La Rosa se acercó a comentar sobre el mundo del cine, yo pensé que iba a ir hacia ese lugar, ¿no? Digamos, un poco el tema del sindicato y de los trabajos y de los roles con sus respectivos aranceles, que me parece que es una área que está un poco abandonada en el tema de la fotografía. Me parece que la financiación de fondos, por mi experiencia personal, en general uno debe adjudicarse un caché muy limitado como artista, que a uno no le permite sobrevivir dignamente. En general, digo, quizás aplicando fondos internacionales es otro panorama, pero los fondos nacionales son muy limitados y a no ser que tengas quizás múltiples fondos, se hace cuesta arriba llevar un proyecto y asimismo cubrir los gastos del proyecto y adjudicarse un caché mensual, como si fuese un sueldo, digamos, para poder vivir. Entonces, me parece que mucha gente, o tengo muchos colegas que de alguna manera dividen su tiempo en la realización de proyectos personales y en adjudicarse también un ingreso a partir de proyectos publicitarios, comerciales, de docencia, y ahí hay un ambiente, digamos, un área que está muy abandonado, quizás por falta de organización, o me parece que está bueno, por ejemplo, estos lugares para también elaborar esos temas juntos, ¿no?, entre los fotógrafos, de poder hacer una lista arancelaria y decir, bueno, los fotógrafos que van a hacer este tipo de trabajo se hacen por tanto dinero, y un poco darle forma a ese tema, que me parece que estamos un poco a la deriva y que me parece que es responsabilidad de todos también protegernos entre nosotros y darle un valor al trabajo que hacemos y que sea público y que sea una cosa en la que todos nos comprometamos de alguna forma. Bueno, eso. No, capaz que un segundo para decir, esto existió. O sea, acá hubo una asociación de fotógrafos profesionales que tenía esto que tú estás planteando, aranceles y ese tipo de cosas. Y bueno, que allá por el año 95 quizás o 96, por distintas razones dejó de funcionar, pero está bueno lo que plantea, existió. Vamos con las últimas dos intervenciones y cerramos. ¿Sí? Ok. Una cosa cortita. Hoy tuve que hacer una foto a un fotógrafo, un escritor que se llama Horacio Cavallo. Entonces... cuento esto porque viene al cuento del asunto de cómo... Entonces, el tipo trabaja en una casa de repuestos, ¿no? Es un escritor joven, pero, digo, ha hecho varias cosas ya. Creo que tiene como 2 libros publicados. Entonces, el tipo trabaja en una casa de repuestos y entonces yo le preguntaba, ¿cómo es eso, no? Porque el loco trabaja como todo el día, digamos. Casi ahí, tiene un par de horas para almorzar. Y él me decía, siempre tuve esos trabajos de mierda, todo en casas de repuestos, en cosas de ese tipo, ¿no? Esas cosas que vos decís, ni en pedo hago eso. Pero bueno, el asunto es que él me decía, eso me dio la posibilidad de escribir un cuento que es uno de mis mejores cuentos, me dijo. Que
que bueno, narra como una historia media subversiva entre los obreros y parece que la casa de repuesto tiene varios pisos y me contó, ¿lo leíste? Ah, tiene varios pisos, entonces los funcionarios, los trabajadores como que en algún momento les permiten ascender, entonces produce una revolución entre el piso de arriba y el piso... me encantó. Entonces yo, claro, me quedé pensando porque sabía que iba a venir acá hoy, y me decía, bueno, gracias a ese trabajo yo escribí ese cuento que para mí es uno de los mejores que he hecho. Como una cosa trae la otra. A mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? De mi trabajo surgen otras cosas y se van mezclando. Lo de Irina está bien. Yo pertenecía a la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Uruguay y ahora cuando estaba haciendo tiempo para esta charla, pasé por la puerta y digo, ¿qué será de la asociación, no? ¿Qué habrá pasado con todo eso? Porque habían máquinas de fotos y... Está todo ahí. Bueno, ahí nos reuníamos y tratábamos de hacer una lista de precios en común, todos los fotógrafos. Los publicitarios por un lado, los fotógrafos sociales por otro. Bueno. Era la competencia. No, es verdad, por eso. Y eso existe todavía. Y la lista era una lista de precios mínimos, ¿no? O sea, de ahí todo el mundo trataba de cumplir eso, la base. No, yo reflexionando un poco con esa charla, creo que, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero un poco le pasó a la pintura, ¿no? Cuando surge la fotografía, quedó ahí como pensando, ¿y ahora qué hacemos, no? Y a nosotros, creo que estamos pasando un poco esa etapa. La fotografía digital democratizó el oficio y nos dio la posibilidad a todos de hacer muchas cosas, ir para muchos lugares. La función de la fotografía está dejando de ser tan importante de alguna manera. O sea, está bien la fotografía de prensa, la comercial, hay muchas maneras de utilizar la fotografía, pero ahora se nos abrió a un nuevo abanico, ¿no? Que cada uno puede desarrollar su propio proyecto, su propia historia, y creo que estamos también frente a algo que nos cuesta definir, ¿no? Como le pasó a la pintura cuando apareció la fotografía. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya no hacemos más retrato porque lo saca el fotógrafo. A mí personalmente me pasa eso, o sea, ya dejó de ser tan importante la fotografía comercial y empezó a ser mi propio proyecto lo importante, ¿no? Y bueno, ahí implica reflexionar mucho sobre el trabajo de uno, cómo utilizar el tiempo. Nada, eso, creo que estamos en un momento de encrucijada como fotógrafos también. Bueno, muchas gracias a todos, tiempo cumplido. Primero que nada queremos agradecer a todos los que participaron y brindaron un poco su punto de vista sobre este tema. Los invitamos a la tercera charla de este ciclo que tiene como temática, que es el viernes que viene, mismo horario, mismo lugar, que tiene como tema qué criterios determinan a la fotografía de autor, que más o menos estuvo presente y en estas últimas intervenciones dimos de alguna forma pie para eso. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.